Bueno, yo la verdad es que no sé cuáles son las condiciones de ese acuerdo, no lo conocemos, por lo tanto realmente es muy difícil opinar sobre algo cuya letra no es que no conozco los detalles, no conozco ni una coma de lo que dice ese potencial acuerdo. Lo que sí conocemos indiscutiblemente, y lo conocemos todos los argentinos y las argentinas, es la historia que cargamos sobre nuestras espaldas de ese vínculo entre nuestro país y el Fondo Monetario Internacional que ha condicionado a lo largo de muchas décadas la historia y el devenir de nuestra realidad económica y social, y que lamentablemente en todos los casos, desde el 55 cuando se lo derrocó al presidente Perón, en el 56 Argentina es adherida al Fondo Monetario en el marco de un gobierno no democrático. A partir de allí, en el 58 se firma el primer empréstito con el Fondo Monetario y ahí empieza esta historia que siempre terminó en crisis, que siempre terminó en recesiones seguidas de esos programas que se fueron acordando, renegociando y vuelta a renegociar. Se cerró ese capítulo con el tercer gobierno peronista, se reabrió con la dictadura cívico-militar, es decir, estamos hablando de un organismo que además ha sido el financista, el que financió la última dictadura, el que financió el terrorismo de Estado, la tortura y la muerte, para imponer el plan económico de Martínez de Hoz y reiniciar ese segundo ciclo que terminó en la crisis del 2001. Ustedes se acordarán, toda la eclosión de lo que significó el 2001 en la Argentina, tras los gobiernos de Menem y después el gobierno de la Alianza, de la Rúa, terminó muy mal, y terminó muy mal en el marco de esos acuerdos que se firmaron con el Fondo Monetario y, bueno, una corrida brutal en aquel momento protagonizada por los grandes bancos, que está muy bien fundamentada y basada en las investigaciones que llevó adelante el propio Congreso de la Nación, en un proceso de alguna manera parecido al que también vivimos durante el gobierno de Macri, ¿no? ¿Alguna vez fue bueno con la Argentina el Fondo Monetario? Tremenda. ¿Cómo? ¿Alguna vez fue bueno con la Argentina el Fondo Monetario? ¿Alguna vez? ¿Fue bueno con la Argentina? Jamás, jamás. El Fondo Monetario ha sido catastrófica. La intromisión, la injerencia del Fondo Monetario ha sido siempre catastrófica para la Argentina. En materia de los programas de política económica que se han acordado, que siempre han implicado ajuste fiscal, ajuste cambiario y por consiguiente devaluación y ajuste del gasto autónomo de las familias, regresión en materia distributiva y también en términos del diseño, y esto es muy importante, del diseño del patrón de desarrollo económico, porque no es solamente que el Fondo Monetario fija una política de ajuste del gasto, de ajuste sobre determinadas variables. El Fondo Monetario condiciona cuáles son los sectores que se pueden desarrollar y cuáles son los sectores que no. Y por supuesto cuando lo condiciona lo hace en base a los países que son los principales socios, los del G7, y no en base a los intereses del país deudor. No, a ver, como siempre esta discusión de si se gasta más o si se gasta menos, lo primero que hay que discriminar es que estamos discutiendo sobre la deuda externa, no estamos discutiendo sobre la deuda pública, bruta o total. Con lo cual, no es tan significativo, podemos discutir la cuestión del déficit o no, pero la realidad es que en todo caso el problema es si gastamos más dólares de los que genera nuestra economía y no si gastamos más en términos de gasto fiscal que lo que recaudamos en términos de impuestos. Y acá el problema que hemos tenido los argentinos, que es lo que nos lleva a esta discusión que hoy nos atraviesa, es que durante el gobierno de Mauricio Macri se fugaron, lo hemos hablado muchas veces en este mismo programa, se fugaron casi 90.000 millones de dólares de la Argentina. Y te digo más, para remitirnos a lo que fue el stand-by con el Fondo Monetario. Recordemos que se aprobó primero a mediados del 2018 un acuerdo por 50.000 millones de dólares que fracasó en 3 meses. En octubre se firma un segundo acuerdo
por 57.100 millones de dólares esta vez, es decir, que además se amplía. Y durante el periodo de vigencia del stand-by, es decir, desde mediados del 18 en que se produce el primer desembolso y hasta que Macri deja la presidencia a principios de diciembre de 2019, se van de nuestra economía entre formación de activos externos y salida de capitales especulativos 6.300 millones de dólares más que la totalidad de los 44.500 millones de desembolsos totales que hizo el Fondo Monetario en la Argentina. Es decir, no hubo un solo beneficio de inventario para el país, para la economía, para nuestro pueblo, sino que así como cada dólar que entró del Fondo Monetario se fue. Y esto nos lleva a otra cuestión que a mi juicio es trascendente en el marco de esta discusión, que son los severos y graves incumplimientos, irregularidades, ilícitos cometidos en el marco de la contratación de esta deuda y de su ejecución, tanto por parte de los funcionarios nacionales de aquel gobierno que intervinieron en la contratación, violentando todas las normas que rigen la contratación de deuda pública en la Argentina y la propia manda constitucional. Ustedes se acordarán que antes de que se produzca el primer desembolso, convocamos a instancias de esta diputada una sesión especial en el Congreso de la Nación, a la que por supuesto quienes eran oficialismo en ese momento, el macrismo y sus aliados también del momento, no bajaron al recinto, no hubo quórum y no se pudo debatir lo que pretendíamos, que era que este stand-by pasara justamente por el debate parlamentario para ser aprobado o desechado. Eso no ocurrió. Y también hay graves responsabilidades del Fondo Monetario Internacional, que incumplió por acción y por omisión lo que son sus responsabilidades estatutarias. Estamos hablando de una economía que genera entre 60 y 70 mil millones de dólares, de acuerdo a si nos acompañan más o menos los términos de intercambio anuales de exportaciones. Eso es el ingreso genuino de divisas que tiene la economía argentina. Lo que está claro es que una economía que genera esa cantidad de divisas con las que tiene que atender sus necesidades de importaciones, no solamente las importaciones, por la dependencia importadora que tienen nuestros sectores productivos, que mucho de eso se lo debemos también a sucesivos gobiernos neoliberales. Por caso, los gobiernos menemistas fueron dramáticos para la Argentina porque se destruyeron eslabones enteros de nuestra producción nacional, lo cual nos hace mucho más dependiente de importaciones de lo que éramos previo a la década del 90. Entonces hoy, por cada punto que crece la actividad económica, crece 4 puntos la demanda de importaciones y para eso hace falta tener divisas. Pero además, tenés el problema de la fuga por el canal financiero, tenés otros fenómenos vinculados a la fuga de capitales, por ejemplo, el contrabando, maniobras de subfacturación, de exportación, es decir, un montón de mecanismos que están involucrados en esto y además, por ejemplo, la destrucción de nuestra flota mercante. Dos preguntas quiero. Para poner un número, déjame que con esto cierro. En la última década salieron solo en concepto de fletes. En estos días se discutió mucho la medida del Banco Central en su persecución de cuidar las reservas escasas por la cuestión del turismo. Bueno, el segundo rubro más deficitario en materia de servicios es el rubro de fletes. Han salido en la última década más de 40.000 millones de dólares, casi un acuerdo, casi un préstamo al Fondo Monetario en materia de fletes. Toda esa necesidad de divisas que tiene nuestra economía, que hoy es profundamente dependiente, y creo yo que es la cuestión de fondo que deberíamos ponernos de acuerdo en resolver, cómo hacemos fuerte a nuestra economía para generar mayor cantidad de dólares y para necesitar menor cantidad de dólares. Por ejemplo, recuperando nuestra industria naval, nuestra flota mercante, promoviendo nuestras exportaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la cuestión de fondo. Y entonces, sí, obviamente, si vos generás una cantidad limitada de divisas a través del comercio exterior, que es la forma genuina de generar divisas, y se te van 20.000 millones de dólares solamente en formación de activos externos, es evidente que no hay economía en estas condiciones que pueda resistir. Bueno, eso lo tenemos evidentemente que resolver. Y vinculado a la fuga, está la evasión fiscal, que es lo que también promueve que los recursos sean insuficientes para poder sustentar la necesidad de gastos que tiene el Estado. En el exterior hay, según estimaciones tanto locales como internacionales, alrededor de 500.000, y pondría las manos en el fuego porque en este momento es más, 500.000 millones de dólares de stock de
activos externos de argentinos que han salido de nuestro circuito productivo. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra economía, a pesar de todas sus dificultades y todas sus debilidades, genera riqueza y ahorro nacional en cantidad suficiente como para sustentar nuestro propio programa de desarrollo. Bueno, ahí está el problema. ¿Qué necesitamos? Una política de fomento del desarrollo, pero no basada en mayor endeudamiento, basada ni siquiera te diría en inversión extranjera directa, porque está claro que nosotros tenemos capacidad de generar nuestro propio ahorro. Ahora necesitamos los instrumentos adecuados para impulsar ese proceso de desarrollo basado en capitales nacionales, que los tenemos. Necesitamos, vuelvo a lo de antes, tenemos un problema con los fletes. Bueno, necesitamos reactivar nuestra industria naval y fomentar la reconstrucción de una flota mercante, que además no existe país desarrollado ni país que pretenda tener una robustez exportadora. No quiero, Marcelo, que esto parezca el cuento de la buena pizza. De todas formas, a ver, a mí me interesa que salgamos de esta discusión que parece que somos como un trompo los argentinos y las argentinas girando siempre. Le quería hacer, porque esto tiene que ver con la cantidad de dólares y el cielo. ¿Tiene que evaluar Argentina? ¿Se puede arreglar de otra manera? ¿El gobierno va a tener que ajustar el tipo de cambio? Bueno, pero ¿a vos te parece que devaluar puede ser una solución para una economía con 50% de pobreza estructural? No, para una parece, economía que entre pero segundo no evaluar hay que hacer la cosa bien, 2020 y el segundo trimestre del 2021 los salarios perdieron 10 puntos de participación. No hay posibilidad de evaluar para vos. No cabe eso. Pero claramente, no, pero a ver, no hay posibilidad de sostener eso social, económica ni políticamente. No lo resisten las condiciones objetivas por las que hoy transita la sociedad argentina. Es evidente, digo. Espera, y a ver, ¿qué opina de lo mismo? ¿A dónde podemos llegar a terminar? Quiero hacer dos impuestos en Argentina. Yo no creo que la cuestión sea si aumentar o reducir impuestos. Creo que la pregunta es a dónde hay que aumentar y a dónde hay que quieres bajar. aumentar. Entonces, contame dónde quieres aumentar. Yo estoy a favor de un sistema muchísimo más progresivo en materia tributaria. Es decir, estoy a favor en todo caso de que mejore la imposición sobre los sectores que tienen mayor capacidad contributiva. Por ejemplo, bueno, un poco nos sorprende, ¿no? Porque también lo había dicho hace poquitos días Duhovne, ¿no? Que lo mejor que habían hecho era dejar al Fondo Monetario en la Argentina para que supuestamente el gobierno del Frente de Todos gobierne bien, es decir, bien entre comillas, de acuerdo a lo que son los criterios de un gobierno que perdió las elecciones en el 2019 para abrirle paso a otra política económica que es la que ha votado el pueblo argentino mayoritariamente. Ahora Martín está reclamando equilibrio de las cuentas fiscales y por otra parte no está de acuerdo Guzmán, en ¿no? que tributen los sectores de mayor capacidad contributiva, con lo cual es evidente que con 50% de pobreza no estaría en condiciones el Estado argentino de recaudar entre los sectores más vulnerables y por ende la única solución que se deriva de eso es un mayor ajuste del gasto, lo cual no solamente tiene consecuencias sociales porque implica pérdida de calidad en materia de salud, de educación, de impulso a la ciencia y a la tecnología, del propio fomento del desarrollo, de la obra pública, etcétera, etcétera, sino que además tiene consecuencias macroeconómicas, porque un ajuste del gasto implica un recorte sobre la demanda, sobre la actividad, sobre el empleo, cuando estamos con 2 dígitos de desocupación. Bueno, esa es la política que llevó adelante Mauricio Macri y que nos condujo a los resultados con los que terminamos el 2019 y con los que lamentablemente tuvimos que ingresar a la pandemia y así nos está yendo a los argentinos. Me parece que nos tenemos que sentar seriamente a diseñar un programa autónomo de desarrollo que solucione los problemas estructurales porque no podemos seguir, insisto, girando como un trompo, no me contestaste la pregunta esta tampoco. Las minucias de la coyuntura cuando tenemos crisis que son recurrentes, que tienen efectivamente, y ustedes han puesto muy bien el acento que ver con la escasez relativa de divisas, pero para esto necesitamos una política seria, planificada, que de una buena vez por todas piensa en las cuestiones estructurales y nos saque de esta situación donde cíclicamente cada tanto volvemos a caer en una situación de crisis, donde vastos sectores de nuestra sociedad terminan sufriendo situaciones que ya son insoportables a esta altura. Tenemos precios de los commodities que están volando, que impactan directamente. Tienen, a ver, el aumento para que lo entienda la gente, ¿no? Que no tiene por qué saber de economía.
cuando se producen ciclos alcistas como lo que estamos viviendo, que es bueno en términos de exportaciones para Argentina porque entran más divisas, opera en términos económicos con un efecto equivalente a si hubiera una devaluación. Entonces, este ciclo alcista en el precio de los commodities, que lo empezamos a ver en la segunda mitad del 2020, hace obviamente que haya un impacto inflacionario en la economía. Pero estamos hablando de la energía y ustedes, estamos hablando de la energía, los subsidios energéticos. Y no es... Vos sabés que hay un barril criollo, no aumentó el barril criollo. Fiscal, es una cuestión de políticas antiinflacionarias, por eso hemos reclamado que se instrumenten políticas que tiendan a desacoplar esos precios internacionales de los precios domésticos. Pero hablamos de ¿Qué es precios lo de que energía? nos hizo sufrir Esta inflación hablando. en alimentos, que es lo que tiró para abajo los salarios y por ende también las jubilaciones, cuya fórmula está vinculada a la evolución? Pero vos sabés que los precios de la energía no reciben el precio pleno del petróleo. El esquema de derechos de exportación que hoy existe en la Argentina es, a mi juicio, muy insuficiente para esto. Más retenciones, o sea, vos querés más retenciones. Tanto en materia de commodities agropecuarios También como más de insumos difundidos. Pero mirá qué notable. Bueno, una falacia total que no la resisten los números, porque vos sabés muy bien que el pico exportador de las últimas décadas las tuvimos justamente durante el gobierno de Cristina, con unos niveles de retenciones mucho más altos que los que tenemos ahora e incluso con precios internacionales más bajos Qué lindo que los que tengo los tenemos datos, ahora. qué lindo. Porque naturalmente las exportaciones, sobre todo los productos que son commodities que exporta la Argentina, están directamente vinculados al nivel de la demanda externa y no están asociados al nivel de precios, que además la Argentina no lo fija porque se fijan, como todos sabemos, en el mercado de Chicago. Voy a pedir si me puede tomar la cámara. Los niveles de derechos de exportación no son determinantes del volumen de exportaciones que tiene la economía, pero sí son determinantes en el marco de estos ciclos alcistas de lo que ocurre con los precios domésticos, que vos mencionabas el salario real y lo estamos viviendo en este momento. No hace falta explicarle a los argentinos, a las argentinas, porque todos sienten en sus bolsillos cómo ese impacto lo que hace es erosionar el salario y, como decíamos antes, por ende también limitar el incremento de las jubilaciones al limitar la mejora de los salarios. Por lo tanto, vuelvo, no se trata de una cuestión fiscal, se trata de una cuestión antiinflacionaria. Lo que pasa es que, bueno, por supuesto, vos estás anclado en una mirada respecto de lo que es la inflación que no tiene, lamentablemente, nada que ver con la realidad de la economía argentina. Y eso nos ha traído muchísimos problemas, sin ir más lejos, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando, en base a ese tipo de teorías, se aplicó la famosa emisión cero en 2018, en 2019, y terminamos con la inflación más alta en 3 décadas, 2 años de recesión y, bueno, las consecuencias que todos y todas conocemos porque las hemos sufrido. Las exportaciones son los responsables de la decadencia, de la pobreza y de la miseria en Argentina. Bueno, lo dice alguien que forma parte del espacio político que nos hizo caer en la pobreza, en la miseria y en la desigualdad en los 4 años que le tocó gobernar, después de los indicadores de lo que veníamos. Quiero recordar, digo, eso que vos llamás pobreza y miseria fue un ciclo político y económico que en 12 años redujo 30% de la pobreza, nos dejó con los mejores niveles. Es más, fue la primera vez desde medio de la década del 70 que se revirtió el proceso regresivo en materia distributiva y que los sectores más vulnerables o los sectores medios pudieron participar de una cuota mayor del ingreso. Y terminamos con menos de 6 puntos de desocupación. Bueno, Macri se ocupó de dinamitar todos esos buenos resultados que había conseguido la Argentina a lo largo de esos 12 años y nos dejó a la puerta de la peor crisis que recordábamos y que pensábamos además que ese tipo de situaciones, con el Fondo Monetario Internacional incluido, por supuesto, las habíamos dejado en el pasado y lamentablemente estamos nuevamente atrapados en este círculo vicioso gracias a estas políticas que vos lamentablemente tanto defendés y que le han hecho muchísimo daño a la Argentina, a los argentinos y a las argentinas. Digo, acá lo que necesitamos es resolver cómo vamos a revertir esta situación de regresividad en los ingresos, porque obviamente lo que necesitamos es que nuestros jubilados,
nuestros trabajadores, no solamente los trabajadores registrados formales, los informales, los de la economía popular, los monotributistas, los autónomos, mejoren su situación, mejoren su calidad de vida, tengan de nuevo el acceso al consumo que han perdido durante esos 4 años de Macri y durante los años de la pandemia, y eso no lo vamos a hacer de ninguna manera si seguimos concentrando el ingreso cada vez en menos manos, si seguimos favoreciendo procesos de fuga de capitales como el que nos tocó sufrir durante el gobierno de Macri y que implicó que terminaran pidiéndole la escupidera al Fondo Monetario para seguir fomentando mayor fuga de capitales todavía, y de nuevo así estamos discutiendo lo que estamos discutiendo. O sea que a mí en serio me parece que es un momento muy, muy crítico en la Argentina, donde tenemos que salir del debate chicana, del debate trivial, del debate banal, de que la emisión, de que los impuestos, todas estas cosas que la teoría económica hace rato que sabe que no funcionan, que son falacias, y discutir en serio los problemas estructurales del desarrollo de la Argentina, los cuales, por cierto, veo muy difícil que podamos resolver en el marco de un programa, por lo menos los programas clásicos que hemos conocido a lo largo de la historia. Aunque tu presidenta, tu vicepresidenta diga su gobierno. He sido una férrea defensora de la cuarentena en el momento crítico donde había que preservar la salud y la vida de los argentinos. Lo que siempre he sostenido, y no es ninguna novedad porque además está escrito, hay columnas, es que era un momento donde era preciso justamente que la política económica se subordine a las exigencias de la política sanitaria, y por lo tanto consideraba, sobre todo en lo que fue la segunda ola, digamos, en el 2021, que debieron haber habido políticas más expansivas justamente para evitar esa situación de restricción que terminamos viendo y que se empezó a corregir justamente en la tenemos 42% de pobreza, por eso que criticaste vos. Porque además 42% de pobreza. Margen fiscal. ¿Cómo? 42% de pobreza tenemos, justamente por ese dato que acabo de decir. Vos. No, creo que, como decía al comienzo, que estamos en un momento bisagra de la Argentina, que nos debemos un debate muy serio y muy profundo, que debemos convocar a nuestro pueblo, a nuestra sociedad a este debate, y que hay algunas preguntas centrales sobre las que probablemente no tengamos la respuesta, pero sí creo que estamos obligados a reflexionar, y creo que con una mano en el corazón tenemos por supuesto que esperar a ver qué es lo que dicen la letra de estas negociaciones que se están llevando adelante, cuáles son esas condiciones. Pero sí tenemos, me parece, que tener claro que hay una regla máxima que es la que obliga al Estado y la que debe regirnos a todas y a todos, que es, en principio, nuestra Constitución Nacional, donde están consagrados los derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales de todos los argentinos y las argentinas, y saber que históricamente todos los acuerdos con el Fondo Monetario fueron en contra del respeto por los derechos humanos de los argentinos y las argentinas. Y entonces ahí creo que hay una pregunta clave, que es preguntarnos si es razonable que un organismo burocrático, un organismo no democrático, se erijan sus designios por encima de los derechos humanos de nuestro pueblo consagrados en nuestra Constitución. Vamos a escucharlo a Tetaz. Me parece que es un eje de las reflexiones que deben conducir el debate que tenemos que darnos en este contexto tan complejo que nos toca.